Amén, amén y amén. Buenas noches a toda la iglesia de la Hermosa. Reciban un caluroso abrazo con cariño, pero de verdad, porque hoy en día nos hace falta mucho los abrazos y los cariños. Gracias, Isaac, amigo mío, por tu invitación y por este recibimiento tan bueno. Recuerdo que el Papa, el tío Juanito, me llamó y quedé con él, pero por asuntos personales que me surgieron justo mismo en esa noche, tuve que desistir la visita y pido perdón, pido disculpas de antemano. Pero bueno, entiendo que Dios conoce todos los tiempos y hoy estamos aquí junticos para dar la gloria y la honra a aquel que se la merece. Sin más, aportar mi ramita a esta gran hoguera que ha creado el Señor en esta noche de adoración. Te invito a que te inclines tu alma y le digas al Señor que le necesitas, que le amas, que has venido a buscar todo aquello que necesitas. Mira, esto que voy a decir es muy profundo, ¿vale? Que Dios te bendiga conforme la necesidad de tu vida. Amén. Al que esté débil, fuerza. Al que esté enfermo, sanado. Al que esté cautivo, liberado. Al que esté atribulado y angustiado, alegría y libertad. Amén, en el nombre de Jesús. Te adoramos, papito. Si tú quisieras, Padre mío, utilizarme para beneficio de tu amado Jesús, por favor, te lo pido, Dios mío. No te pedimos oro ni plata, Señor. Solo tu bendición y tu presencia. Nada más, papito mío. Delante del Señor ahora, en esta noche, tal y como eres. Somos necesitados de ti, papita mía. Delante de ti estoy, sin ocultar mis sentimientos. Tal como soy, delante de ti estoy, y mira las heridas de mi alma y sanará, Señor Jesús. Sana
heridas de traición, heridas del pecado, del fracaso, del desengaño. Exponlas ahora delante del médico invisible. Señor, por favor, en esta noche, sana nuestras almas, Dios mío, por favor, Dios mío. En el nombre de Jesús. Que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. A ti que estás pasando por dificultades hoy, quiero animarte. Hoy te mando esta palabra de aliento, que se acabe todo tu sufrimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra. Ahora Espíritu Santo, administra mágicamente. Espíritu Santo, desciende. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, desciende. Espíritu Santo, ven. Por este amigo, sí, por este amigo yo, no solo la mano en el fuego, cuánto hace el corazón. Por este amigo, sí, por este amigo yo, solo la mano en el fuego, cuánto hace el corazón. Gracias, papica. Por mi vida, y para terminar, me gustaría pedirles algo por medio de este estribillo y dar paso a la palabrica, que es lo más importante en este mundo. Que no se marche. Muy importante, por favor. Las ganas de adorar, que no se marchen. Las ganas de seguir, que no se marchen. Las ganas de perdonar, que no se marchen. Que no se marchen. Las ganas de interceder, que no se marchen. Las ganas de cantar, que no se marchen. Y sobre todo, las ganas de predicar, que no se marchen.
permitas que marchen las ganas de buscar a Dios. El Señor en esta noche rompa y destroce toda obra antagónica del enemigo para enfriar las vidas. Que el calor y el fuego ardiente del Espíritu Santo venga quemando toda atadura y pudra todo yugo en el nombre de Jesús. Más que nunca, tenemos que predicar el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Que Dios le bendiga. Ha sido un placer y un gozo estar con ustedes. Me alegro de verdad. Es una noche especial, estoy disfrutando de verdad. Que el Señor le bendiga, les llene de gloria y les guarde en su completa paz. Y lo que deseo para mi vida y para mi casa lo deseo también para ustedes, de verdad. Y reciban un abrazo con mucho cariño, de verdad. En el nombre de Jesús. Adelante. Y si el Señor no nos permite vernos aquí en la tierra un día, cuando acabe todo esto, que nos veamos en el reino de los cielos. Y como digo yo, mi amigo Isaac y el grupo de salmistas, prohibido rendirse. Adelante, que Dios le bendiga. Bueno, pues buenas noches a todos. Dios les bendiga, cada uno desde su hogar, desde su casa y en el seno de su familia. Cuando el hermano me llamaba y me invitaba a ministrar, yo estaba trabajando una palabra a las circunstancias que estamos viviendo. Creo que hoy más que nunca el predicador debe estar sincronizado a la situación en que vive y a la situación en la que está pasando el pueblo. Hay mucho dolor, mucha angustia, mucha aflicción, y creo, queridos hermanos, que es el momento de hablar de la fe. Hablar de la fe porque verdaderamente en los momentos que estamos viviendo, si hay algo que nos sostiene, es la fe. Si hay algo que nos alimenta, es la fe. Si hay algo que nos cuida, es la fe. Así que vamos a hacer un pequeño recuento. Lo que no quiero ser en esta noche es canso ni pesado. Yo voy a estar 20, 30 minutos. Donde llegue el mensaje, allí me paro. Y otro día, si Dios quiere, pues podemos seguir. La verdad es que la palabra de Dios es abundante y cuando uno entra en un tema parece que va como perdido, pero conforme va buscando y conforme va indagando, se abren manantiales de agua que disfrutas. Para hablar de la fe tendríamos que empezar diciendo una de las definiciones más bíblicas que existen es Hebreo 11:1. Y queridos hermanos, ahí empezamos a denotar verdaderamente la definición de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí hay, queridos hermanos, unos ápices y hay unas aplicaciones que son profundas y que radican totalmente del conocimiento de la fe. Y para eso, queridos hermanos, vamos a ir abriendo poco a poco el tema. Por tanto, la fe es ahí en ese capítulo 11:1 nos encontramos en hebreo la palabra emanén y la palabra pistis en griego, las dos palabras que denotan en dos mundos diferentes lo que es verdaderamente la fe. Y queridos hermanos, es muy importante que usted coja la línea de cómo queremos marcar el camino de la fe. Dice que emanén en hebreo, es la palabra que acredita la fidelidad. El hebreo no tiene una palabra que marque fe como creencia, sino en hebreo la palabra fe es fidelidad. Noten ustedes qué profundo. Nadie puede creer si no llega a ser fiel.
nadie puede verdaderamente mostrar una fe si no es fiel, si no va acompañada del hecho de la obediencia. Y después está la palabra pistis, que significa convicción, y queridos hermanos, es la certeza y es la convicción. Ahí es donde está la palabra de fe en griego, para poder mostrar de alguna manera la idiosincrasia de ese pueblo griego. Sin embargo, el judío era fidelidad, y pistis en griego es una aptitud que empieza en la mente, es como una convicción intelectual como principio. Por tanto, queridos hermanos, yo tendría que empezar a abrir este tema de la fe, empezando a decir que la fe es un misterio, y no lo digo yo, sino que en 1 de Timoteo 3:9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El apóstol Pablo ya le está instruyendo a su hijo Timoteo que verdaderamente enseñe el misterio de la fe. O sea, la fe es un misterio, la fe no es, queridos hermanos, algo que podamos encontrar en cualquier momento, sino la fe tiene su enseñanza, su formación y su criterio. En Romano podríamos empezar diciendo que el primer lugar donde podemos mostrar la fe tiene un aspecto físico, tiene una repercusión física. Y en Romanos 4:19, fíjense, la fe, vamos a ir mirando cómo la fe, cómo afecta a áreas de nuestras vidas. Estamos hablando de la fe salvífica, la fe que salva. Aunque más adelante hablaremos un poco del don y del fruto de la fe. Pero vamos a hablar de la fe salvífica. Esa fe es la que nos salva, esa fe es la que nos une a Cristo, esa fe es la que abre puertas que poco a poco iremos mirando. El primer punto, Romanos 4:19, abre puertas en lo físico. ¿Cómo? Sí, dice, no se debilitó en la fe. ¿De quién está hablando? De Abraham. Dice, no se debilitó en la fe. Dios nos ayude a no debilitarnos en la fe. La fe se puede debilitar, la fe se puede decaer, la fe se puede aminorar. Por eso hoy en esta noche el objetivo de este mensaje, de este pequeño estudio, es que usted salga fortalecido en la fe, sabiendo que es un hijo de Dios y que usted está totalmente en las manos de Dios. Dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba muerto. Abraham había llegado a la cúspide de la edad y verdaderamente ya las facultades fisiológicas habían dejado de actuar. Pero, queridos hermanos, él aún tenía viva la fe y la confianza de la promesa que Dios le había dicho. Yo haré de ti una gran nación y un gran pueblo. Hermanos, la fe abre el camino al milagro, altera el orden de la naturaleza, porque milagro es alterar el orden de la naturaleza. El hierro no puede flotar en el agua. Las personas no pueden flotar en el agua. Sin embargo, el orden de la naturaleza, cuando rompen las naturalezas, entonces se está produciendo un milagro. Y queridos hermanos, la fe nos hace pasar y abrir el mundo del milagro y vivir en que nada hay imposible para Dios. Eso es muy importante porque verdaderamente una de las cosas que tengo que decir es que en Hebreos 11:6 la fe es fundamental para agradar a Dios. Dice aquí, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario, hay cosas que son necesarias, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Nadie se puede acercar a un Dios que no cree que existe.
Por tanto, hermanos, la fe, vamos a tratar con ella, primeramente, el creer la existencia de Dios. Dice, creer que le hay. 2, acercarse a Dios. 3, que galardona a los que le buscan. O sea, que Dios existe, que Dios es un Dios cercano y que Dios galardona. ¿Por qué? Porque le conozco, porque he podido acercarme a Él y he descubierto sus facultades, he descubierto toda su capacidad. Por tanto, la fe, hermanos, nos enfrenta a la realidad. Una cosa es la realidad y otra cosa es la fe. Miren, hermanos, una persona puede ser diagnosticada de una enfermedad moderna y eso no lo podemos evitar. La realidad es realidad. Por mucho que yo ore y por mucho que yo crea, las cosas suceden. Pero ahora la fe puede cambiar la realidad, amén, en los resultados. Yo estoy enfermo, he recibido un diagnóstico del médico, pero eso no significa de que mi final, eso no significa de que mi enfermedad no pueda ser sanada, no pueda ser tocada por Dios y Dios dé un fin feliz a la realidad de mi enfermedad. Por eso es muy importante que la fe, amén, sepa usted combatir con ella contra las leyes naturales. Con la fe se puede combatir las leyes naturales. Y pasamos al milagro. Miren, otro punto muy importante es la relación con Dios. La fe nos hace entrar en una relación con Dios. Ya hemos entrado en que Dios existe, pero ahora vamos a entrar en una relación con Dios. De nada vale que yo sepa que Dios existe si no le conozco. Por tanto, al no conocerle, no puedo confiar en Él. Noten ustedes cuántos puntos estoy soltando, porque no puedo parar mucho tiempo. Entonces, es la existencia de Dios, tener relación con Él y conocerle. Punto número 3 es una confianza profunda. Dice la Biblia en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado pues por la fe. La fe nos ha justificado para que nos ha colocado, nos ha llevado a la cruz y allí en la cruz hemos recibido todas las aplicaciones y todo lo importante y toda la victoria que Cristo ha ganado nos ha sido imputada, amén, para que tengamos paz para con Dios. La unidad entre Dios y el hombre tiene que venir a través de la cruz, a través de Cristo. Si Cristo no está en el medio, el hombre no puede conectar con Dios porque necesita un mediador. Amén. Y ese mediador es Cristo. Bien, pues justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. En Gálatas 2:16 nos amplía más el tema de la relación con Dios. Dice, para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Queridos hermanos, no son las obras, no es tu comportamiento, no es tu conducta, no es tu esfuerzo, no es tu sacrificio, no es del que quiere ni del que cobre, sino del que Dios tiene misericordia. Esto es la fe en Cristo Jesús. Amén. La relación con Dios está producida por el Espíritu Santo en concordancia con tu fe. Tenemos entrada en la gracia, otro punto interesante, Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, la gracia es el mundo, amén, donde Dios se mueve, donde Dios actúa, donde el Espíritu aquí no es por fuerza ni por obras, es por gracia. Dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, amén, y este don no es
de vosotros. La gracia no es de nosotros, amén, la gracia es de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, es muy importante que usted comprenda que para poder entrar en la gracia, ¿sabe que hay gente que no ha entrado en la gracia? ¿Sabe que hay gente que se ha caído de la gracia? El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios, por cuanto no habéis sido fiel, habéis caído de la gracia. Por cuanto os habéis justificado, habéis caído de la gracia. Es muy importante de que nos mantengamos en fe, porque la fe es la llave que abre la puerta de la gracia. Miren, ¿cómo recibimos la fe? Esto es importante. Yo quisiera hacer una pequeña explicación de cómo se recibe la fe. La fe no se recibe, queridos hermanos, cuando vamos a un culto. Dos personas inconversas van a un culto, uno cree y otro no cree. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dios ha dado la fe? Y si Dios ha dado la fe, ¿se la ha dado a uno y a otro no? ¿Es que Dios hace excepción de personas? No. Esa no es la forma y la manera en que Dios da o puso la fe en el hombre. La fe viene plasmada en Génesis 2:7. Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hermanos, Dios creó el cuerpo, Dios creó, hermanos, toda la anatomía humana, pero Dios sopló aliento de vida. Cuando ese aliento de vida entró en el ser del hombre, el hombre pasó a ser un alma o un ser viviente. La palabra ser significa que empezó a tener voluntad, inteligencia y queridos hermanos, ese hombre recibió la vida de Dios y ahí, queridos hermanos, quiero que usted entienda que Dios le dio todo el paquete de su revelación. Dios, amén, le dio todo el paquete de su imagen. Cuando Dios sopla, el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, querido hermano, tiene usted que entender ahora, por eso ahora usted debe de entender el texto que está en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Mire, aquí no viene la fe por el oír. Aquí lo que está diciendo el texto, que la fe, dice así que la fe es. Pero no significa que ahí nazca, sino que la fe ahí es educada, formada. Mire, cuando el hombre fue creado por Dios y Adán se levanta del suelo, no tuvo que ir a ningún curso espiritual para creer en Dios, sino que ya la propia inherencia, la propia naturaleza espiritual, amén, le hizo entender que el que estaba allí delante, que esa luz resplandeciente era Dios. Por tanto, queridos hermanos, la fe fue incrustada en la imagen y semejanza de Dios en el hombre, y el hombre empezó a ser un hombre de fe espiritual. Cuando el hombre peca y el hombre cae y el hombre se desvirtúa y se desequilibra y se sale de los caminos de Dios, él siguió teniendo fe, pero esa fe, en vez de ser espiritual, pasó a ser una fe natural. Hoy los hombres naturales tienen fe. Adiós, hasta mañana. Oye, pues venga, que voy a hacer un viaje. Ellos creen en que las cosas se van a cumplir, porque hay una fe natural. Entonces, ¿qué hace la palabra ahora? Así que la fe es por el oír. Cuando uno oye la palabra y vuelve a oír la palabra, entonces esa fe natural es arrastrada por Dios, es arrastrada por la palabra, y esa fe es formada en una fe espiritual. Y de esa manera, queridos hermanos, Dios no hace excepción de personas. El que oye la palabra y la recibe, esa fe natural se convierte en una fe, amén, espiritual. Por tanto, la fe es parte de todo el conjunto de atributos que la imagen de Dios aportó en Adán. Una vez sabido eso, que nos da mucha luz, porque, queridos hermanos,
es importante entender que la fe la da Dios, pero ¿cuándo? La dio en el primer hombre que fue Adán. Hermanos, los dones unidos a la fe. En Romanos capítulo 12, 6 dice el don y dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia nos es dada, así el del profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Fíjate si la fe es importante, que los dones no pueden actuar por sí solos, sino que van unidas a la unidad, a la estatura y a la medida de la fe del creyente. Vamos a seguir para adelante, dice, obedecer la fe, Romanos 16, 26, dice, hermanos, para que obedezcan la fe. Qué importante es marcar una dirección y una actuación. La obediencia es la parte fundamental de la vida de salvación. Cuando yo obedezco, es que estoy totalmente entendiendo que Dios existe, que Dios es real y que Dios, aleluya, merece la pena y que yo soy un perdido y un pecador, y entonces opto por obedecer la palabra para poder beneficiarme de tanto bien que ella tiene, para que obedezcan la fe. Hermanos, qué importante, dijimos que la fe es un misterio, pero poco a poco vamos a ir descubriendo, y por mucho que hablemos seguirá siendo un misterio, pero obedecer la fe, hermanos, qué interesante. Voy a llevarle a un texto para que usted entienda lo que es obedecer la fe. Mire, la fe, hermanos, actúa diferentemente que la razón. La fe no es la razón ni los deseos. Usted puede tener muchos deseos, pero no todos los deseos que usted tenga, hermanos, eso es fe. Ni tampoco usted debe de entender que su razonamiento es fe. La fe está ubicada en la mente, también en el alma y en el espíritu. La fe recorre toda mi antropología. Pero noten ustedes qué profundo es esto de obedecer la fe. En Éxodo capítulo 2, versículo 2 dice, dice, la que concibió y dio a luz un hijo. Está hablando de los padres de Moisés. Los padres de Moisés se conocieron, se casaron, y dice, y concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le retuvo escondido 3 meses. Hermanos, las parteras de aquel tiempo estaban totalmente enjuiciadas por Faraón, y que si era algún varón, ¿verdad? Los judíos tenían que matarlo, destruirlo, tenían que tirarlo al río, tenían que hacerlo desaparecer. Entonces, queridos hermanos, qué interesante, ¿qué es lo que pasó aquí? Pasó que dice que viéndole que era hermoso, hermanos, ¿qué vieron en aquel niño? La palabra ver aquí en griego, en hebreo, está hablando de ver con los ojos de Dios. O sea, ver con los ojos de Dios es ver de diferente manera a como yo veo. Yo no veo conforme a mi razonamiento, conforme a mis miedos, conforme a mis limitaciones. Ver con los ojos de Dios, wow, impresionante, hermano. Para Dios no hay límite. El hombre que tiene fe, el hombre que vive en fe, el hombre que verdaderamente ve con los ojos de Dios, es impresionante. Porque dice, y viendo la hermosura, no se refiere a la hermosura física. Yo creo que ahí es más profundo. Estaban viendo el proyecto, estaban viendo la misión, estaban viendo el ministerio de Moisés, estaban viendo lo que podía hacer, amén, ese niño, amén, era llamado, era elegido y tenía un llamamiento desde el vientre de su madre. Y entonces, ¿qué le hizo Dios a estas parteras, a estos padres? Pues que les mostró o les hizo ver por los ojos de Dios. Impresionante. Entonces ellos decidieron de mantenerlo 3 meses escondido. Eso es un milagro. 3 meses un niño escondido no se entiende, porque el niño tenía que llorar, o el niño no lloró, o cuando lloraba los oídos de los egipcios eran tapados. Hermanos, la fe se mueve en lo imposible. Te invito a entrar en esta fe, te invito a vivir esta fe, te invito a desarrollar esta fe.
te invito a poder confiar, amén, en este Dios. Vamos a hablar de dones y frutos por encima. En 1 Corintios 13:2 dice, si no tengo amor, nada soy. El texto dice, si tengo toda la sabiduría, toda la fe, y doy mi cuerpo en sacrificio, pero no tengo amor, nada soy. Hermanos, la fe, amén, la fe es, aquí está hablando de la fe como don. Hermanos, el fruto prevalece sobre el don. Es más importante el fruto que el don. Amén. Es bueno el don, es importante. El don es algo que Dios regala a la iglesia para que la iglesia sea una iglesia ferviente y tenga dones, regalos, pero mucho más importante es el fruto. Por tanto, queridos hermanos, la fe, amén, actúa por amor y el amor actúa por la fe. La fe don, en 1 Corintios 13:13, y la fe fruto, dice, y ahora permanecerá la fe, la esperanza, el amor, y los tres, dice estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Ves? El fruto prevalece sobre el don. Hermanos, es muy importante que tú me enseñes tu fe por tu conducta cristiana. Si usted cree mucho, pero usted no tiene conducta, entonces su fe es una fe intelectual que simplemente está ahí en su parte cognitiva del cerebro, pero que no ha ejercido ninguna función. La fe y la conducta. 1 Corintios 16:13, velad, está firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. O sea que el que se comporta varonilmente, el que se comporta con cordura, el que tiene una conducta seria y una conducta de compromiso y vive en un esfuerzo de compromiso, es un hombre que vive firme en la fe. Y la fe es lo que da la firmeza para que una persona sea equilibrada y tenga una conducta, queridos hermanos, de nivel para darle a Dios la gloria y la honra en todo su vivir. La fe nos hace recibir la promesa del Espíritu Santo. Mira qué texto este. Gálatas 3:13, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. No puede entrar el Espíritu Santo en un hombre o una mujer que no cree. Es importante por medio de la fe, es fundamental para que la promesa del Espíritu Santo venga, amén, sobre nosotros. Fíjate, hermanos, qué importante es la fe, porque ella nos da naturaleza, nos hace ser hijos de Dios. En Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, es importante, nadie puede nacer en una nueva vida, nadie puede a ver un nuevo nacimiento sin la fe, la que hace ser un hijo de Dios. En Juan 1:12 ya lo dice, mas todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad. Nadie se puede hacer hijo porque quiera o porque le dé la gana. Para poder ser hijos, hermanos, tiene uno que recibir, gloria a Dios, la potestad de los cielos. ¡Wow! Esto es impresionante. Queridos hermanos, es interesantísimo entender y comprender que, hermanos, el nuevo nacimiento, la nueva creación, hermanos, es dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no puedo ser hijo de cualquiera porque yo quiera. Yo soy hijo ahora del rey de España. Pues no, señor. Todo tiene su naturaleza, sus genes, todo tiene su ADN y todo tiene su muestra. Por tanto, hermanos, la fe nos hace ser hijos de Dios. Y parece ser... Sí, me he caído. Dijo alguien que no hay más caídas de cristianos que ahora en el sello. La fe obra por el amor. Fíjense lo que os dije antes, pero ahora lo vuelvo a retomar. Gálatas
5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Dijimos que el fruto, amén, es muy importante porque en él está, amén, la fe salvífica. Cuando uno tiene amor es porque tiene fe. Tú no puedes tener amor si no tienes fe. Y queridos hermanos, es muy importante el amor, que es el fruto, también lleva consigo el fruto de la fe. Y queridos hermanos, no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión. Hermanos, la fe. Aleluya, gloria a Dios. Oh, bendito sea, estoy gozando. La fe tiene que ser administrada por el amor, para que tenga obras espirituales, si no es una fe muerta. En Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cómo habita Cristo en nuestros corazones? Dice, por la fe. Amén. A fin de que arraigados y cimentados en el amor. Impresionante, queridos hermanos. Qué importante es la fe. En ella está la confianza, la seguridad y el acceso al trono de Dios. Por eso es muy importante de que yo te pueda demostrar qué es la confianza, qué es el acceso y qué es la seguridad. En Efesios 3:12 me ayuda a hacerlo. Dice, en quien tenemos seguridad, en quien tenemos acceso, con confianza por medio de la fe en Él. O sea, queridos hermanos, que la fe llega un momento en que, amén, nos da acceso a la salvación, nos da seguridad y nos da confianza. Vamos a intentar de abrir un poco estas palabras, amén. Date cuenta, queridos hermanos, que seguridad es de quién, de seguridad, quién es Dios. Porque yo no puedo tener seguridad en alguien que no conozco. Noten ustedes, esto es importantísimo. ¿A qué Moisés le dijo, ¿y cómo es tu nombre? ¿Qué le dijo, quién eres? Yo te tengo que te tengo que identificar, te tengo que mostrar al pueblo. Hermanos, si no conocemos a Dios, jamás viviremos con seguridad. ¿Quién tiene seguridad? Eso nos enseña a saber quién es Dios. Dios es infalible, Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es, aleluya, es soberano. Dios es, hermano, estaríamos toda la noche hablando de atributos y de características de cómo es Dios. Por tanto, si yo tengo seguridad, dice, Él nos da seguridad, acceso y confianza. ¿Qué es confianza? Es que, amén, Él tiene el control de mi vida. Yo tengo confianza en Dios porque sé quién es, porque sé cómo me ama, porque tengo fe de cómo Él actúa. Queridos hermanos, tenemos que contar con la voluntad permisiva de Dios con nosotros. Muchas veces creemos o deseamos una vida tan feliz que no haya ninguna pizca de sufrimiento. Pero eso no va con verdaderamente el ornato y la idiosincrasia de la Biblia, ya que el hombre en su naturaleza sufre y tiene penalidades porque al fin y al cabo el hombre es un pecador. En Juan 16:33 lo quedó muy claro. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El objetivo de Dios es que usted, aun sufriendo, tenga paz. Aun con dolor, tenga paz. Aun con problemas, tenga paz. ¿Cómo es posible eso? Pues es posible por medio de la fe. Dice el salmista, haya paz dentro de mis muros. Queridos hermanos, hay veces que tenemos problemas, pero hay una paz interna que nadie puede quitarla. Ningún dolor, ningún sufrimiento, hermanos, está la voluntad permisiva de Dios. Y tenemos que entender, amén, que Dios
va a tomar decisiones con nosotros, y aunque nosotros no entendamos lo que está ocurriendo, tenemos que saber que el final de todo, Dios controla el barco y que Dios va a amaenar la tormenta, porque Él lo dijo, tener paz, dice, pero en el mundo tendréis aflicciones. Hermano, el hombre está rodeado de aflicciones, ya en sí nosotros somos una aflicción personal. Pero queridos hermanos, tenemos que entender que aunque vengan problemas y aunque entremos en circunstancias y en situaciones complicadas, Dios, yo conozco a mi Dios y yo sé cómo Él me va a cuidar y yo sé cómo Él piensa de mí. Y entonces Él dijo, pero confiad porque yo he vencido. Hermanos, el final es bellísimo, el final es triunfante, el final es glorioso. Es verdad que la trayectoria, amada, dice la Biblia que la fe tiene que ser probada. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa del oro. Eso dice primera de Pedro 5:7. O sea que la fe tiene que ser probada. ¿Y cómo es probada nuestra fe? Cuando el hombre pasa por situaciones lamentables, tristes, doloridas, afligidas, angustiosas, lamentables. Pero, hermanos, aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, no debemos de temer. Es verdad que es duro, es verdad que es difícil, y cuando estás en esa situación es difícil, es complicado, pero para eso está la fe. La fe no es una chapa para que te la pongas y brille cuando el sol da, no, la fe es algo que tienes que sacar cuando el hombre está en situaciones complicadas. Yo confío, yo sé quién es Dios y yo confío en Dios. Aleluya. Como sé cómo es Dios, confío en Dios y yo sé que Él va a sacarme, va a ayudarme. Y Job decía, bueno, pues al final, aunque yo muera, Él me levantará. Si yo muero, Él me resucita. Porque Job entendía cómo era Dios y Job confiaba en Dios. Hermanos, no hemos podido encontrar una persona más probada que Job. Fue terrible, hermanos, quitando a Cristo en la cruz, que eso no tiene comparanza, pero hermanos, Job fue impresionante, cómo vivió el dolor, la angustia, la aflicción, la pena. Sin embargo, él mantuvo una fe porque sabía cómo era Dios y tenía seguridad y confianza en Dios. Yo no quiero ser muy canso, hermanos. La fe y el gozo, Filipenses 1:5, amén. Dice que aunque permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. El apóstol Pablo le escribe a Filipenses, dice, y permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. La fe, hermanos, produce un gozo, el gozo de la salvación, el gozo inefable. No puede haber gozo si no hay fe. Hay que defenderla. Filipenses 1:27, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hay que defenderla. La fe es una batalla, más adelante lo leeremos, es una batalla, hay que pelear la fe, hay que debatir la fe, hay que luchar por la fe, no te puedes dejar de caer la fe en los momentos en que estamos. Si hay algo que nos mantendrá erguidos, es la fe en que Dios nos oye, la fe en que Dios nos escucha, la fe en que Dios obra, la fe en que Dios actúa, la fe en que Dios me guarda, me protege, aunque me pase por la prueba, aunque me pase por el COVID, aunque me pase por cualquier situación, la fe, amén, está ahí. La fe y el poder de Dios, en Colosenses 2:12, mediante la fe en el poder de Dios, y se levantó, amén, de los muertos. Ay, Dios mío, hermanos, la fe es más fuerte y vence a la muerte. Gloria a Dios. Dice, y el que cree en mí, aunque esté muerto, que dice, vivirá. Gloria a Dios. Otra caída. Bueno, la fe tiene poder
tanto poder, hermanos, que puede vencer a la muerte. Noten ustedes el texto: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, que la fe vence y supera, amén, la muerte. Que la gloria sea para Dios. Se puede naufragar en la fe. Por eso es muy importante que usted cuide su fe, alimente su fe y nunca la deje de caer. Y la fe se nutre con la palabra de Dios, la fe se nutre con la oración, la fe se nutre en el acceso a su presencia. La fe, hermanos, se crece cuando adoramos a Dios. Hermanos, podemos naufragar. Lo dice la Biblia en 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciaron algunos y se extraviaron. Amén. La fe, gloria a Dios, te puedes extraviar. Se extraviaron de la fe, fueron traspasados por muchos dolores. Hermanos, se puede uno extraviar de la fe. En 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando a la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Ves? Aquí algunos naufragaron. Un naufragio, pues tú ya sabes qué es quedarte totalmente en medio del mar sin protección, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:18, diciendo que la resurrección y que se efectuó y trasladó la fe a otros. ¡Ah, Dios mío! Y trastorna la fe de otros. La fe puede ser trastornada por falsas doctrinas y por falsos maestros. Por eso es muy importante, querido hermano, de que, amén, mantengamos una fe, amén, libre de apostasía, porque en 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. La apostasía, la palabra apostasía en griego significa salir del puerto, salir de la protección. Así que, queridos hermanos míos, dice: algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hermanos, vamos a agarrarnos a la palabra, vamos a agarrarnos a la fe y vamos a mantenernos firmes. Amén. Que Dios sea para siempre. La fe tiene diccionario. A ver, ¿cómo te explico eso? La fe tiene diccionario. La fe tiene, amén, vocabulario. Que la gloria sea para Dios. Dice, hermanos, amén, en Mateo 21:21 dice, amén, y así le dirás a este monte: quítate y échate al mar, y será echado. Dice: si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, le diríais a ese monte. Hermanos, la fe tiene vocabulario, la fe tiene acción, la fe tiene palabra de poder. Amén. Por eso es muy importante que usted comprenda que la fe, amén, tiene unas frases. Cuando yo oigo hablar a cristianos, yo denoto un poco el nivel de fe, porque según sus palabras, así está descubriendo el nivel de su fe. Hermanos, la fe hay que expresarla, la fe hay que expresarla, como también la incredulidad, sin darnos cuenta, también la expresamos. Por eso, queridos hermanos, debemos de cuidarnos, pero no tener miedo. Debemos de cuidarnos, pero no estar atemorizados. Hermanos, Dios nos protege y nos guarda si nosotros nos guardamos. Que a Él sea la gloria y que a Él sea la honra. 1 Timoteo 4:6, nutridos con la palabra de la fe. Hay una palabra de la fe y de buena doctrina, y la han seguido, gloria a Dios. En 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes, en la fe y en el amor que es en Cristo. Hermanos, la fe tiene un vocabulario, tiene palabras, tiene términos, tiene expresiones. Amén. Que Dios sea bendecido siempre. Amén. Acto que niegan la fe. En 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no proveen para los de su casa, y mayormente, amén, para los suyos, y mayormente para los de su casa, han negado la fe y son peor que un incrédulo. Hermano, tenemos que, amén, proveer para nuestra casa. Aquí está hablando espiritualmente y está hablando, amén,
materialmente. Termino con 2 puntos muy importantes. La fe es una batalla. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. Mantener esta batalla hay que mantenerla alta, continua, pero en la calidad de fe. Hermanos, hay que pelear la batalla de la fe. Todos los días tenemos que mantenernos en alto, firme. Tenemos que pelear contra la incredulidad, contra todo el bombardeo de nuestra carne, de nuestras mentes. La fe puede ser fingida. Que Dios nos aleje de una fe fingida. Amén. Segunda de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Hermanos, el apóstol Pablo le decía a Timoteo que su fe no era una fe, amén, de imitación, ni una fe, amén, aparente. Yo creo que voy a acabar aquí. Podríamos hablar más. La fe afecta. Date cuenta que dice Gálatas 3:11, el justo vivirá por la fe. Hermanos, el justo, noten ustedes el texto, el justo vivirá por la fe. ¿Quieres vivir? No dejes la fe. ¿Quieres mantenerte vivo? No dejes la fe. El justo vivirá por la fe. Hermanos, esa fe nos da vida. Amén. Para vencer el pasado, una vida para poder vivir un buen presente y una fe nos da una vida para vivir un buen futuro. Padre Dios de los cielos, te doy gracias por tu permitirme, prestarme los dichos de tu boca, tu palabra. Gracias por este rato, por este momento, por esta oportunidad que hemos hablado de la fe. Sé que hay muchas cosas más que decir. Solamente hemos soltado una pequeña gota de un océano. Pero bueno, Señor, quiero que el Espíritu Santo lleve estas palabras a los corazones de mis hermanos y en esta noche tú fortalezcas la fe de cada uno. En el nombre de Jesús. Fortalece la fe de los matrimonios, de los hogares, de las casas, de las familias, de los jóvenes, de los ancianos. Mira la fe de los enfermos, mira la fe de los que están sufriendo, de los que están pasando el valle de sombra y de muerte. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, visita, Dios mío, conforta la fe. Gracias. Visita a los enfermos. En el nombre de Jesús. Amén. Y hasta la próxima.